tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu... El soldado reaccionó rápido y así le sacó la oreja, ¿no? Pedro tenía un cuchillo, una espada, escondida. Jesucristo sabía todo. Entonces, Jesús le dijo, Pedro, miren, no lo condenó a Pedro, porque él no condena a ninguna persona. Es decir, no ni a nadie. Esto que le creen se haya matado, violado, asesino, un sicario, un drogadito, un alcohólico, qué sé yo. Dios no condena a nadie. Pero usted se siente condenado por lo que hizo. Porque la presión social del grupo o de la sociedad, haga la redundancia, nos presionan y nos ponen el rótulo, te ponen el título, ¿verdad? Y te estigmatiza, pues, ya está con tu título. Y así se ha quedado mucha gente con un pasado triste y miserable. Es que yo aborté, es que yo adulteré, es que yo, pues te supiera yo, y sabía que yo cuando vienen esos pensamientos, y cuando yo recuerdo, pues, y comienzan, se lastiman. Si Dios no te condena por lo que tú hiciste, ¿dónde dice la Biblia? No, pero mi esposo dice que yo le fallé y que yo soy tal por cual. No es que mi esposa, no es que en la iglesia, es que, hermanos queridos, les vuelvo a repetir, vivimos en una generación donde solamente le preocupa ver defectos y debilidades de la gente. Vivimos una generación donde solamente les preocupa hacer, hacer, hacer y hacer, y se olvidan del ser. Y estás preocupada por la nota de tu hijo, en lugar de preocuparte por el hijo. Estás preocupada por la hija, las cosas que están haciendo, en lugar de preocuparte por qué hace eso ella. Porque estamos enfocados que tienes que vestirte bien. ¿De qué me vale vestirme bien cuando por dentro estoy podrido? Y no me preocupo por mí ni por nadie. El amar al prójimo como a sí mismo, como Jesucristo te enseñó y nos enseña a todos. No significa, pues, hermanos, herir, maltratar, condenar, censurar. Te hemos acostumbrado a eso. Por eso vivimos una vida pobre y miserable. En valores, en virtudes, en principios. Condenando, tú hiciste esto, tú me has hecho aquello, tú crees que es fácil, tú crees que me voy a olvidar. No, pues no se trata de olvidar, por si acaso. Te estoy hablando de las sandeces que hablan. Crees que es fácil y que es sandeces. Y esto ya, ¿quién dice que es fácil? ¿Quién dice que te olvides de los pecados que he hecho yo o usted? O lo que me han hecho. Eso no se puede olvidar. Tampoco vamos a minimizarlo. Por eso te estoy explicando. No te vayas por sandeces. Estoy hablando de que los cristianos, los discípulos de Jesucristo, tenemos que vivir como dice las enseñanzas de Jesucristo y no lo que te enseñan los libros de psicología o filosofía, ideologías baratas. Por supuesto que la gran mayoría, no todos. ¿Qué te enseñan? Un clavo saca otro clavo, ¿verdad? No, es que tú no puedes ser tonto. No. Además, Jesucristo dijo, entonces tienes que actuar de esta manera. Mira, y hermanos,
Noten lo que dice. Volvamos a San Juan capítulo 8, versículo 31. Si ustedes permanecen, ojo, no en la iglesia, no en la religión. Esto va para todos aquellos que dicen soy evangélico, soy bautista, soy adventista, soy católico. A Jesucristo no le importa tu iglesia ni tu religión. A Jesucristo le importa que usted y yo permanezcamos en la palabra. Si vosotros permanecen, hubiera sido diferente si Jesús es tal. Nunca es una salvedad, por supuesto. Ay, no malinterprete. Gente que malinterpreta la palabra de Dios, pues, porque no aprendes a meditar en la Biblia. La iglesia es la comunidad de creyentes que aprenden a ser discípulos. Es diferente. Creyentes que aprenden a ser discípulos, practicando las enseñanzas de Jesucristo, concluyendo un título que se les llama cristianos. Los cristianos, no los adventistas, no los evangélicos, no los presbiterianos, no los bautistas, no los metodistas, los cristianos. Por eso se les puso el nombre en Antioquía por primera vez, cristianos. Porque seguían a Jesucristo, porque practicaban las enseñanzas de Jesús. Ahora una pregunta, ¿usted está permaneciendo en la palabra? ¿En qué permanece? Miren, hermanos, yo cada vez que medito la palabra, Dios, lógicamente, a través de su Santo Espíritu, me da sabiduría, y a la cual también usted le debe pedir al Señor sabiduría si no la tiene. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan va a vivir el hombre, Francisco, no solamente de tu profesión, de tu teología, no sé, de tus conocimientos, ¿verdad? De tu trabajo vas a vivir, ¿entiende? Sino de toda la escritura, de todo lo que sale de mi boca, tú vas a vivir. ¿De qué está viviendo usted ahora? ¿De solamente su profesión? Y que la ley, y que dice, y el decreto, es que ¿sabe qué? Yo he aprendido esto en el mundo. ¿Y de Cristo qué está aprendiendo? De sus enseñanzas. Señor, tu profesión, el mundo, los libros que hemos leído. Los libros no vayan siempre tengo que ser simple la salvedad. Estoy hablando cuál es tu orden de prioridades para tu vivir. Miren, un ejemplo muy pálido, ¿no? Cuando Mao Zedong, este señor, hermanos, con una ideología barata, él decía lo siguiente. Este señor decía, todo aquel que no vive de acuerdo a lo que yo estoy enseñando, está muerto en vida. Está muerto en vida, decía. Porque no te comprometes. Por eso, hermanos queridos, miren, los terroristas, los terroristas, el compromiso que ellos tienen es hasta morirse, hermanos. Cuando usted visite las cárceles de hombres y mujeres que están presos por terrorismo 25 o 30 años, hermanos, a las 10 de la mañana, son mujeres casadas con hijos, profesionales, muchos de ellos, están vestidos con sus colores característicos, con sus banderas, y marchan, cantan. Sus hijos están fuera de la cárcel, sus cónyuges están fuera de la cárcel, sufriendo por ese padre y esa madre que está preso, condenado a 20, 25 años, o un muchacho que puede ser el hijo o la hija condenado. Hermanos, pero ellos están contentos en la cárcel, cantan, marchan, hacen sus alegorías y que levantan el puño, ya estoy acá, yo, ya. Y su mente de ellos, la cárcel,
No les ha cambiado, ni le va a cambiar la mente. Por eso cuando salen de la cárcel, ese, hablando de porque puedo hablar yo de los fiscales, si no han entregado la vida a Jesucristo aún dentro de la cárcel, seguirán matando, seguirán adulterando, seguirán violando, seguirán haciendo cosas malas, seguirán siendo terroristas. ¿Ustedes se acuerdan de Abimael Guzmán? Este señor que ya murió. ¿Qué dijo cuando lo agarraron? Digo así, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto nadie lo puede cambiar. ¿Se acuerdan? Así hablan en la televisión, ¿verdad? Esto me pueden tomar preso, lo que quieran, pero esto no me puede sacarlo. Pero la linda noticia que esto lo puede cambiar Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén, pastor, amén. Amén, pastor. Ese Amén, pastor. conocimiento o ideología barata, Amén, amén. solamente Jesucristo puede limpiar tu cerebro y tu alma. Puede renovar tu mente, tus ideas, tus pensamientos. Solo Jesucristo y su palabra. No hay ningún Amén, médico, pastor, amén. no hay ninguna terapia, no hay ninguna pastilla. Así es. Solo Jesucristo. Te cambia tu manera de pensar. Te cambia tu manera de vivir como consecuencia de tu manera de pensar. Jesús de Nazaret. Se transforma también, pastor. Ah, claro, ahí hay una transformación. No mala como ese terrorismo. Porque ellos les enseñan a leer sus libros, que no quiero mencionarlos, ¿no? Filosóficos, y le lavan el cerebro, entonces ahí está el hijo ahora con ideas, ahí tienes a tu nieta con ideas. Ay, pastor, ore por mi nieta, ore por mi hijo, tiene ideas medias raras. Ay, pastor, es que si permanecen en mis palabras, ojo, en la palabra del Señor, serente, no falsamente, no en apariencias, pastores y hermanos. Dígame, ¿está faltando discípulos en la iglesia, sí o no? Así es, pastor, así es. Sí, pastor, Sí, bastante. pastor. Está faltando discípulos. Bastante. Y es la verdad, pues, lo que estamos hablando, hermanos. No lo tomes por otro ángulo. Pastor, ¿cómo hablar así? Ahí van los hermanos sin Biblia. Todo ¿eh? el celular. Llegan tarde siempre a la iglesia. ¿Qué les importa? ¿Verdad? Ahora predica el Van en la celular, pastor. mañana, en la tarde desaparecen, Así es. etcétera, etcétera. Y así está la iglesia, monótona, rutinaria. Hace poco me encontré con un hermano de iglesia. Hermanito, no te veo en la iglesia. Ah, pastor, su iglesia es bien fría, pastor. Ah, me estoy yendo, ahí casi me he congelado. Yo me estoy yendo a una iglesia donde pastor cantan con gozo y les enseña el pastor la Biblia y el grupo pequeño son poderosos. Oh, yo estoy ahí, pastor. ¿Saben, hermanos? Por eso, miren, las características acá están. Y no trate de defender lo que no se puede defender, por favor. No hable por hablar. Porque hay muchos hermanos que hablan por hablar, ¿no? No, no se trata de eso, hermanos queridos. Por eso estamos meditando la Biblia. Estos no son sermones, estos no son conferencias ni seminarios. Por eso le titulé Devocionales con Dios. Pastor, disculpe, pero estamos viviendo en una iglesia de la Odisea. En los últimos tiempos, nuestra iglesia va a decaer, va a entibiar. Muchos hermanos van a dejar y estaban ahí. Correcto, sí, somos la iglesia de la Odisea, pero yo no me voy a conformarme en ser la Odicense. Sí, pues. Es una decisión personal. No voy a conformarme en ser tibio. Eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, Francisco.
No, pero yo no deseo. Por eso que el Señor nos habla tan claro, ¿no? Tú eres la sal, pues, Francisco. Tú eres la luz de este mundo. ¿Por qué te dejas apagar tu luz? Tú eres la luz en tu trabajo. ¿Qué haces ahora queriendo salir a gritar ahí? ¿Verdad? Como si gritando te van a aumentar el sueldo. Yo tengo maneras como reclamar mis derechos. Tengo maneras, pero esa no es la manera que Jesús me enseña. Le meten una bala perdida, una bomba se murió. Y salen los titulares. Se murió el hermano, pobrecito, hermano de la iglesia. Qué pena, Dios mío. Pero yo no quiero entrar en ese trance ni quiero tampoco debatir. Ahí van hermanitos que han hablado, pastor, ¿sabes qué? La lucha social y que siempre se ha conseguido a través de la lucha, de las marchas y que... Mire, eso te enseñó Jesús, para empezar. Eso te enseñó Jesús. Yo puedo salir a marchar por mis derechos, por la vida, por la salud, correcto. Pero jamás voy a usar la violencia. Jamás voy a poner un título, ¿verdad? Como ponen. Feos títulos, o llevo un ataúd ahí, ¿no? Y pongo el nombre de la presidenta y del presidente o del congresista, ¿verdad? Y palabras que ya no merecen ni mencionarlas, hermano, pero van con sus títulos. Yo si marcho, pues me voy a marchar poniendo títulos. Y voy a poner un título, ¿no? Si yo marcho un día, voy a poner mi título, grandazo, ¿no es cierto? Un título grandazo. Lucha por la paz y síguela. Ama la justicia. Y si no seas prudente, pues. Que ames la justicia. Que defiendas a los pobres. Con títulos de la palabra de Dios. No con títulos agresivos, ofensivos, denigrantes, maldiciendo a la gente. Ah, hermano, no, pero ¿sabe que está lleno de cólera, de odio? Ah, seguramente usted es hincha de Dino Boluarte, usted es hincha de los congresistas. Ah, seguramente usted es del partido de Miguel, se van por otro lado. Básate a lo que dice la Biblia, pues, hermano y hermana. ¿Qué dice la Biblia? Por eso te vuelvo a repetir. Si usted es un discípulo de Jesucristo, de Jesucristo, practiquemos las enseñanzas de Jesús. Punto. Eso es todo. No seas un creyente. No sea usted un parte de la multitud. A Jesucristo le seguía mucha gente. Y cuando Jesús se dio cuenta que realmente, hermanos, la gente lo seguía por los milagros, la gente lo seguía porque le querían comida. Uy, acá Jesucristo nos da de comer. ¡Guau! Este es el Mesías, no, guau, no hay que seguirlo a Jesucristo. Este hace milagros, nos da de comer, nos habla bonito. Y un día Jesús, San Juan, ¿verdad? En San Juan capítulo 6, Jesús lo confronta. Alto. Alto, señoras y señores y jóvenes. Alto. Ay, sí, Jesús, ¿qué nos vas a decir, Jesucristo? Y cuando Jesús le dice, ustedes me siguen por los milagros, no por mi persona. Y cuando Jesús lo confrontó, lean todo el capítulo 6, por favor, de San Juan capítulo 6. Muchos, dice, volvieron atrás. La multitud que lo seguía a Jesucristo, que eran miles y miles, cuando el Señor Jesucristo los confrontó, volvieron atrás. Y todavía dijeron, dura. Y Jesús es lo que estoy hablando. De Francisco, como yo te estoy enseñando, ¿te parece duro? ¿Te parece duro que seas justo, que seas amable, que ames a las personas, que no seas mentiroso, ni corrupto, ni un adúltero, ni fornicario, ni que estés peleando con tu esposa, ni con tus hijos? ¿Te parece duro? Que ya no robes el impuesto a Roma, etcétera, etcétera. ¿Te parece duro lo que te estoy enseñando? Que se amen unos a otros. ¿Te parece duro? Ah, hermanos. Y entonces lo dejaron a Jesucristo. Todos se fueron, dice. Y solamente se quedó con los 12 discípulos. Y el Señor le dijo, si ustedes también quieren irse, pueden irse.
No hay ningún problema. Y ahí Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a dónde iremos? Y reconoció Pedro, tú tienes palabra de vida eterna, que no lo tiene ninguna ideología ni filosofía barata. No lo tiene. No hay ningún ser humano, por más erudito que sea, que tenga palabras de vida eterna. ¿Es usted un creyente o un discípulo? ¿Somos, hermanos, parte de una multitud? ¿O somos personas que anhelamos practicar lo que dice la Escritura, la palabra del Señor? ¿Cuánto sufrimiento se aliviaría? No que se solucionaría, porque el sufrimiento es parte de la vida, como el dolor y la muerte es parte de la vida, así es. No es ajeno a la vida. Me duele la muela, es parte de la vida, pues. No me lavo los dientes todos los días, pasa 20, 30 años, ya está un dolor, parte de la vida. Viene la muerte, me puede sorprender ahorita, mañana más tarde, un ataque al corazón, qué sé yo. Es la muerte, somos ajenos, es parte de la vida. El asunto es que en esa parte de la vida, el espacio. Entonces, digo, ¿por qué sufro? ¿Por qué, Señor, permites que sufra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo trabajo? ¿Por qué mi hijo lo han botado del trabajo? ¿Por qué ahora me han robado ayer el sueldo? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué tengo problemas económicos ahorita? ¿Por qué ayer me enteró que mi esposo me ha sido infiel, etcétera, etcétera? Yo no entiendo si yo leo la Biblia, yo estudio, yo voy a la iglesia, yo hago esto, y comienzas a cuestionar a Dios. Y Dios te va a decir, escúchame, hija mía, hijo mío. Los problemas y sufrimientos humanos no es que yo los cause, jamás. Es el enemigo que se llama diablo y Satanás, que te provoca todo eso para distorsionar las enseñanzas y a mi persona. Entonces nos hace pensar que Dios es malo, que Dios no es justo. ¿Por qué permites esto? Todo lo que está pasando en el mundo entero y en mi vida. ¿Por qué permites? No te entiendo por qué. Si no hago mal a nadie, no hago mal a nadie, Señor, ¿por qué me haces esto? Tenemos la misma reacción de Moisés, la misma reacción de Elías, la misma reacción de Jonás. Nos enojamos con Dios. Miren, por eso les vuelvo a repetir, estos hombres en un principio no entendieron. Por eso lo que el Señor estaba queriendo enseñarles. Por eso le dije que apunten, quien no entiende bien el Evangelio, no podrá vivir bien el Evangelio. Recuerdo un hermano de una iglesia allá en Chimbote, hace más de 30 años, ¿no? Él quería, insistía que vaya a almorzar a su casa, ¿no? Y yo con tanta insistencia, bueno, hermano, vamos, habíamos quedado contigo, sí, pero hermanito, mira, déjalo, hermano, pero pastor, Dios, le deja, pues vamos a ver. Y cuando fui pues a su casa, y vemos ahí, hermano, langostas, ¿no? Langostinos. Ya, pastor, ore, me dice. Entonces yo, pues lógicamente, cuando me encuentro en ese tipo de escenarios, yo digo, Padre, bendice lo que voy a comer en el nombre de Jesús. Amén. Punto. Ya sé usted por qué habrá usted así, pastor. Por eso yo quería, no, disculpe, pastor. Por eso yo quería que usted venga acá, porque yo quería que usted, es igual que todos los pastores. Perdón, hermano, le dije, usted me invita a almorzar para eso. Qué equivocado está. Si Juan el Bautista comía langostas. Quien no entiende bien el Evangelio, no puede vivir bien el Evangelio, hermanita, hermanito. Por eso vivimos mal.
Estoy con la moda, estoy con la costumbre de este mundo mísero, me encanta y defiendo, ¿verdad? Yo me corto así la falda, me pongo así el pantalón, me pongo este peinado, a mí qué me importa, este es el mundo que me ha tocado vivir, en los tiempos antiguos son los tiempos de la Biblia, comienzan las sandeces, sandeces. Juan el Bautista, hermano querido, comía langostas silvestres. Allá en el Medio Oriente hasta ahora hay unas plantas muy parecidas a las langostas. Y se lo comen con miel de abeja. Y el hermano, pero ningún pastor me ha dicho eso. Yo como toda la vida, hermanito, le digo, ya no llores. Bota todos estos animales sucios y inmundos. Y aprende a lo que dice en su palabra. Y no te sientas mal. ¿Pero por qué? Olvídate de los pastores y de los hermanos. Olvídate. Lo que tú no debes olvidarte es lo que te enseña la palabra de Dios. Quien no entiende bien el evangelio no puede vivir bien el evangelio. Así de sencillo, hermano, como tomas un vaso de agua. Vos estás cuestionando. No, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué no voy al cine? No, pero ¿por qué no bailo? No, pero ¿por qué yo no tomo? No, pero ¿por qué no me pongo esto en la cara o me la quito? No, ¿por qué, hermanos queridos? No te hagas la vida. Miren, la vida es cristiana. No es para hacerla cuadritos, pedacitos, y lastimándote a ti mismo y a otras personas, juzgando, condenando, censurando. No, eso no es vida cristiana, hermano. Eso no enseñó Jesús. Por eso necesitamos todos meditar en la palabra de Dios. Me encuentro también con una hermana de iglesia hace muchos años. Ay, pastor, me dice, yo sigo tomando té. Dicen que la teína, como la cafeína y todas las inas, hacen daño. Y el doctor me explicó, el nefrólogo, y que este y que el otro. Pero pastor, a mí me gusta el té. Y le digo, hermana, pero si ya el doctor lo ha dicho, él sabe, han estudiado, sabe por qué dice que no tome té. No, pero yo tomo, yo. Y le digo, hermana, pero no hace caso usted al médico. ¿Y cómo la hermana Juay tomaba té? La profeta del Señor. ¿Sí o no, pastor? Claro, la hermana Juay tomaba té. ¿Pero qué té tomaba? ¿Eh? Ella tomaba un té de rosas, que era para sus nervios. Ella tenía problemas del sistema nervioso. Así es. Y el té de rosas, miren, ¿en qué tiempo ella tomaba el té de rosas? Pues está comprobado que el té de rosas es un cal. Así es. Comedor, perdón, esa tienda naturista. Tome eso. Y va a ver si el tema nervioso, ¿cómo se va a calmar? Ay, ya, 21 años tomando yo el té. Quien no entiende bien el evangelio jamás podrá vivir bien el evangelio. Acá dice, maridos, amen a las mujeres. A sus mujeres, no a las mujeres. Por eso soy mujeriego. Acá dice mujeres, pastor, plural. Por eso yo tengo 2 nomás. Quisiera tener más, pero no me alcanza la plata. Además, Salomón tuvo 1000. Yo amo, pues acá dice, no, pues porque quien no entiende bien el evangelio jamás podrá vivir bien el evangelio. Orígenes, padre de la iglesia de Roma del siglo V, donde se inicia la iglesia católica apostólica, romana, porque después aparece la papal, ¿no? Roma tuvo 2 periodos de su existencia hasta el día de hoy. La Roma, la Roma, como Roma, como imperio. Y después aparece la Roma papal. Ya cuando eligen al primer papa, un día le voy a hablar de la historia de los papas, qué significa papa, ¿verdad? Porque usted dice papa, pero ni siquiera sabe qué significa papa, ¿no? Bueno, entonces, Orígenes, padre de la iglesia de Roma del siglo V, dice que él estaba leyendo la Biblia, pues, y ve ahí
Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Dice que él se castró. Porque él dijo, no, de repente esto me va a ser ocasión de caer. Yo me castro. Miren, quien no entiende bien el evangelio jamás podrá vivir bien el evangelio. Santa Rosa de Lima, puedo hablar tanto, hermano, tanta gente linda, ¿no? Santa Rosa de Lima, por ejemplo, se sacaba sangre. A una santa que existió, lógicamente, en nuestro país, como en otros países hay. Ella pensaba que ese era sacrificio para el Señor. Tengo que flagelarme, tengo que sacarme sangre, ¿no? En ese tiempo, pues, de los oscurantismo, donde se creía que yo tenía que lastimarme, tenía que herirme, porque había pecado, porque me sentí una pecadora, que me sentí un pecador, y tenía que después aparecer después por mi culpa, mi recontra grandísima culpa, ¿no? Y ahí llorábamos, nos compungíamos y nos sentíamos pecadores, hermano. Con Roma. Yo soy católico, apostólico, cristiano, que es diferente. Ah, hermanos queridos, si permanece en mis palabras, cuando usted no permanece en la palabra de Dios, cuando yo no permanezco en la palabra, no soy profundo, pues hermanos, como dice la matutina esta mañana, ¿verdad? Y también lo que estamos haciendo, Hechos capítulo 17, como Pablo llega a hablarle a los filósofos de aquel entonces, porque Pablo era profundo en la palabra, Pablo no era superficial, por eso que se le daba a la talla de los griegos, de los filósofos, y le daba, ¿de dónde dice ese hombre? ¿De dónde es tan sabio? ¿Cómo puede hablar con tanto denuedo? ¿Y cómo los argumentaba? Porque Pablo hablaba la palabra de Dios, pero sabía hablar la palabra de Dios, sabía exponer la palabra de Dios. No es cualquier predicador que se le pone un púlpito a una linda dama que se pone en el púlpito y habla cualquier cosa. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que puede haber algunos pastores y algunos miembros de la iglesia que no están alimentando al pueblo, no están dando un buen pasto al pueblo. Las personas deben ir a la iglesia a causa de la predicación y no a pesar de la predicación. Entonces la gente dice, ¿quién va a predicar hoy día? Para anciano, oh, tal hermano, oh, ¿por qué le invita? Ay, Dios mío. Tiene usted que hablar la palabra del Señor. Abra la escritura, predique,
lo que Jesucristo te enseñó, no lo que ha leído en un libro psicológico, terapéutico, bestseller, la palabra de Dios, la palabra de Dios para aplicarla en mi vida. Y eso, por eso le dije la vez pasada, en nuestros labios debe estar en nuestra boca la palabra de Dios, la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra frente a lo que está pasando en nuestro país? ¿Qué dice la palabra? Si me encuentro mañana, ¿verdad? Con Dino Boluarte, ¿qué le voy a hablar yo? ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar a ese congresista? ¿Qué le voy a hablar a ese policía? ¿Qué le voy a hablar a ese ingeniero, a ese médico? La palabra de Dios tiene que estar en tus labios. Pero hablamos sandeces. Y todavía enojados, malcriados. Y todavía condenamos, demonio, eres un demonio. Esas mujeres de la vida son unas demonias sucias, cochinas. Esos hombres son cochinos que se quieren cambiar de género. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, Dios mío! Señales del fin del mundo. Tú eres la santita. Usted es el santito. Porque crees que eres pastor. Porque eres esposa de pastor. Porque eres hijo de pastor. O sea, tú ves al homosexual como lo peor. A la mujer de la vida como... Miren, Jesucristo nunca vio así. Ni jamás vio así a la gente, ni la sigue mirando así. Jesús tuvo compasión de la gente. Cuando tú no ves a una mujer de la vida, yo no la miro para desearla, para acostarme con ella. Yo tengo que mirar con ojos de compasión. ¿Por qué esa señora, esa señorita, vende su cuerpo solamente por plata? ¿Por deseo sexual? ¿Cuál es su problema? Yo le dije cuando fui pastor de los grupos especiales, ¿no? Que trabajé con ese tipo de damas, ese tipo de hombres que se cambian de género, y me iba con un coronel de la policía los sábados de la noche a hacer una batida en su automóvil de él, ¿no? Para hablarles el mensaje de Cristo. Cuando escuchamos esas historias, hermano, qué tristes historias. Y muy tal con el coronel. Muy triste. Muy triste. Lógicamente, tengo que hablar siempre de la salvedad. Acá alguien puede decir, ay, pastor, pero acá vayan, no juzgue, no condene, no censure. Si usted tiene un bonito hogar, tienes un esposo que tiene un buen sueldo, ¿verdad? Comes rico, eres vegetariana, porque para ser vegetariano se necesita dinero, ¿no es cierto? Y bueno, y etcétera, etcétera, pues dale gracias a Dios. Pero usted no puede criticar a esas mujeres y a esos hombres, porque detrás de ellos hay una historia muy triste que no justifica lógicamente lo que están haciendo. No se justifica. Yo no estoy justificando eso, ni se puede justificar el pecado. Pero vamos a la historia triste que tienen. Y como no tienen, ¿verdad? No encuentran la salida. Ellas o ellos piensan, no, esta es la salida. Porque ellos nunca escucharon que Jesús es el camino para esa salida. Que Jesús es la solución para ese problema que están pasando. Que Jesucristo puede sanarlos, que Jesucristo puede ayudarlos. Ese es el mensaje de salvación. Pero ellos se fueron por otro mensaje de perdición. Entonces, prefirieron y decidieron entrar a un mundo lleno de corrupción, de malicia y de suciedad. Y entonces ahora tenemos que ir nosotros con el mensaje de salvación para salvarlos en el nombre de Jesucristo, porque Él es el que salva, ¿verdad? Y decirles, mira, Jesucristo quiere sacarte de esta inmundicia. Te equivocaste, erraste como cualquier humano, X, que somos todos. No vaya usted, ay, ¿cómo vas a hacer eso, Dios mío? No, 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 no. No vaya usted a hacerse la puritana y el puritano, ¿no? Ay, Dios mío, qué pecado, ay, qué sucia esta mujer, Dios mío. No, 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 cuidado, no aparente nada. Usted no puede tener esa vida de esa mujer. Pero usted no puede ser. Y para Dios, punto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
si permanecen en mis palabras, en vosotros. ¿Qué es permanecer? ¿Por qué, hermano, no permanecemos en la palabra? Y todavía te enojas con cuánta gente yo he hablado, ¿no? Hermana, pero la palabra dice eso. No, pero ¿sabe qué, pastor? No, hermana, tranquilízate, hermano. No, pero, hermano, tranquilo. No, pero veo que estás enojado, correcto. Pero no te dejes dominar por el enojo, por la ira. ¿Puedo enojarme? Por supuesto. Tengo derecho a enojarme. Tengo derecho a reclamar. Otra cosa es que me deje dominar, porque cuando yo me domino por el enojo, pues me voy a bajar a pelear, ¿verdad? Me voy a bajar a pelear, hermanos. Ya les dije, creo, ¿no? Cuando hace unos meses atrás, un señor ahí, de verdad, de los que se creen, pues, millonarios, ahí en Miraflores. Algunos, no todos, lógicamente. Me chocó, pues. Entonces yo me bajo y le reclamo, mira, amigo, lamento mucho, después te has quedado dormido. ¡Ah, qué cosa! ¿Cómo? Le digo, pero en un momento te estoy faltando respeto. En un momento te estoy faltando respeto. Bájame la voz. Usted me ha chocado, señor. Y viene la policía y le pide a él los documentos. No, yo, ¿por qué, señor? Usted es el responsable. Mire cómo están los cabos. Usted, señor. Sus documentos. Usted no ha debido de doblar de esa manera. No, ya no, señor, su documento, le dice la señorita policía. Yo no te voy a dar nada, mijo. Dijo la policía. Entonces la señorita se acerca a mí y dice, mire, señor, arregle. Mejor arregle. De 5 horas, de tiempo, etc. Y en eso, pues, le digo, mira, amigo, le digo, pero lo voy a aceptar. No te voy a dar ni un sol, mijo. Se baja la mujer también, ¿no? Con su peinado de 7 colores. ¿Tú qué te has creído? Con usted no estoy conversando, señora, mil disculpas. Está bien, váyanse, no me den nada. Y después viene la señorita policía, me dice, señor, ¿arregló? No, le digo, se fue. Señor, ¿este es su carro o es prestado? Ese es mi carro, pero ¿cómo usted no sabe defenderse, señor? Yo les he dejado para que arregle antes de que, pues ya sabe todo el proceso, que es engorroso. Sí, pues sí, pero ya se fue. Pues. Ay, señor, me dice. Imagínense, pues, ¿qué cosa? ¿Qué eres tú, un cabezazo? ¿Qué cosa tú? ¿Qué te crees de acá? Pituquito, ¿qué te crees tú? Tu ojo rojo, todo azul, te hago un quiñe para que tengas un ojo amarillo. O sea, querido, la gente. Tampoco voy a maldecirlo. Ah, maldito, que te vaya mal, maldito, maldito. Por ahí que te choques. No, hermanos queridos. Por eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debo de actuar? Ahora noten. Vamos al otro ángulo. Si yo, porque hay personas que dicen así, no, disculpe, pastor, pero usted parece tonto, ¿verdad? Lo que dijo la policía, en eso le quiso decir la señorita, ¿no? ¿Y cómo usted va a dejar que se vaya el tipo así, va, esto que el otro, ¿no? Y usted, no, a mí me hacen eso, pastor. No, yo agarro, le meto un cabezazo y no, pastor, me voy al golpe. Yo, ¿qué te está loco? Y a mí me acostó este carro, ¿qué se dice, hermanos queridos? Por eso nuestra conducta, escuche bien, nuestra conducta tiene que ser basada en lo que me enseñó Jesucristo. ¿La gente ha sido feliz? Se está con una conciencia culpable. Oye, ese pata bien sonso, ¿no? Bien tonto. Ahí se ha ido con su pensamiento ellos, ¿no? Qué tipo medio raro, qué ese extraterrestre ese tipo, ¿no? ¿Cómo te habló, no? ¿Cómo te dijo? Hermanos queridos, ¿es usted parte de la multitud superficial? ¿Es usted un creyente, un seguidor o un discípulo? Volvamos a Hechos. Por eso, pues, volvamos.
Ya, si usted quiere seguir sus... No, yo no. Ese es su problema de usted, hermano y hermana, amigo. Ese es su problema, no es mi problema. ¿Ya? Usted quiere, no, no, acá vamos a debatir. No, que yo, ese es su problema. No es el mío. ¿Ok? Así nomás, sencillo. Quiere usted golpear, quiere usted hablar lisuras, quiere usted maldecir, quiere usted hacer cosas, ese es su problema de usted. Acá estamos meditando qué me enseña Jesucristo, no lo que enseña el pastor. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? ¿Ok? ¿Quiere usted vivir? Viva bajo la palabra de Dios, bajo la palabra. ¿Ok? No vivas encima de la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Punto. Me dicen los abogados, ¿no? Hay que ver los abogados, varios, ¿no? Según el decreto, según la cláusula, según el artículo, ¿verdad? Y cuando se van a defender hablan así, ¿verdad? Y yo acá en el decreto, en el artículo y el Código Civil dice que aquí la... Claro, pues tiene el abogado tiene que basarse en lo que dice, sus libros que ha estudiado, ¿verdad? La Constitución, etcétera, etcétera. Y tiene que saber debatir, argumentar. Y por eso lo que está escrito, señor juez, quiero leerle acá lo que es el artículo 4, capítulo 5, inciso 2 de la Constitución de nuestro país. Y ahí lo tiene, ¿verdad? O si no, lo hago repasar, señor juez. Dice aquí que ninguna persona puede ser, ¿verdad?, incriminada sin ninguna prueba alguna. Aquí hay acá es este fiscal y comienzan ahí a debatir, ¿verdad? Como que ser igual. ¿Qué dice la Biblia? Un tonto. Aunque miren lo que me digan, no me importa. ¿Qué dice la Biblia? Punto. No vivas encima de la Biblia, sobre la palabra. Su vida, mi vida, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Punto. No en mi iglesia, no en mi religión, no en mis creencias. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Eso te enseñó Jesucristo. Y qué vergüenza cuando tu hijo te dice, eso te enseña la Biblia. La iglesia donde tú vas, la Biblia te enseña eso. Yo voy a hablar con tu pastor, vas a ver. ¿Qué clase de gente son estos? ¿Qué clase de hermanos son estos? Y cuando me hablan cosas feas, hermanos, horribles. Malgeniada, demonia, eres una tal por cual, qué hipócrita, mejor no vayas a la iglesia hoy, esa iglesia de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, hermanos queridos, Hechos capítulo 2, volvamos a Hechos capítulo 2. Por eso las características importantes de la iglesia, ¿verdad? De aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué estaban así? ¿Por qué tenían estas características? ¿Por qué? Hay una razón. Estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso dije a los que han ingresado un poquito tarde, si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, ni yo tampoco, hermanos, no voy a vivir el Evangelio como me enseña Jesús. Voy a vivirlo a mi manera, a lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces voy a decir así. Si eso fue en el Antiguo Testamento, pues, pastor. Ahora estamos en el pastor, ¿no? Aquí no es extremo, aquí no estoy hablando de extremos. Miren, pero los liberales piensan así, como los fariseos, ¿verdad? Los fariseos. Y los fariseos eran los que pretendían ser conservadores, que aparentaban espiritualidad. Los saduceos eran los liberales, ¿no? Dicen, no, no, pues todo es relativo, pastor, por favor. Es relativo, así que aceptarlo. Bueno, ese punto vamos a hablar de las características, ¿no? Los fariseos, los saduceos tenían 4. Bajo esas características de aquel tiempo de Jesucristo, porque habían 7 sectas en los tiempos de Jesús, sectas, no religiones. Ellos pretendían en sus prejuicios, en sus preconceptos, a su manera de entender, que así se tenía que vivir el Evangelio. ¿Ok? Pero como uno no entiende, usted ve saduceo, ¿qué será saduceo? Usted sigue leyendo y no entiende, ¿no? Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 2. Versículo 42. Miren las características. Número 1, dice que ellos, hermanos, llenos del poder del Espíritu Santo, porque esa es la promesa, según el versículo 39, esa es la promesa para ustedes, para mí y para vuestros hijos. La promesa del Señor. Hermano, ellos entendieron esto.
Y entonces, los que recibieron la palabra del Señor, los que recibieron la palabra del Señor, no la iglesia, no una religión, no una institución eclesiástica. Y aunque tenemos que ir a la iglesia, quiero decir siempre la salvedad, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque los miembros de la iglesia, hermanos, ya no eran parte de la multitud, ya no solamente eran creyentes, eran discípulos que oraban por el Espíritu Santo, y ese debe ser nuestro tenor, nuestra canción. Yo todos los días no le digo a mi papá, bautízame con tu Espíritu Santo, Señor, bautízame, lo necesito. Todos los días clamo, Señor, tu Espíritu, para predicar, que yo sé que sin tu poder no puedo. Y esa debe ser tu oración, clamar más por el Espíritu Santo sobre tu vida, que te bautice. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, noten, número 1, y perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina? Las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, vamos sacándose hasta aquí. Quiero hablar un poquito de doctrina. Miren, las doctrinas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un poquito de cultura, ¿no? ¿Cuándo se inicia esto? Ellos tienen un libro que se llama el Libro de Doctrinas, que estudian los sacerdotes en los conventos. Un sacerdote, de paso, si es un jesuita, es bien preparado, ¿no? Un jesuita estudia 15 años, 14 años, 13 años, un jesuita, ¿no? Y los jesuitas son la gente preparada que sale a defender a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Cuando hay violaciones, han hecho cosas feas, los jesuitas son los que salen a hablar. Si tengo una conferencia de prensa, ¿por qué? Porque son muy preparados, un jesuita. Bueno, y esta orden, porque son 5 órdenes que tienen la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en los sacerdotes. En las órdenes, que le llaman así sacerdotales, en las monjas son 10 órdenes. ¿Ok? Y son, pues, los jesuitas los que hicieron que la persecución a los cristianos en el siglo XVI, por orden de los jesuitas, así es, y es la orden de los jesuitas que mandaron a hacer la Santa Inquisición. Eso está registrado en la historia del mundo, en los libros, y no estamos atacando a nadie, por si acaso, estamos hablando de la historia, ¿no? El legado, jesuitas. Bueno, hermanos queridos, ¿qué es la doctrina? Perseveraban en la doctrina. Ya, para aquel entonces, los discípulos era Jesucristo, lo que Jesucristo se habían plasmado. Por eso decían ellos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, somos testigos de lo que Jesucristo nos ha enseñado. Hermanos, noten el mundo en que vivían ellos. Este es fascinante. Aquí vamos sacando, porque, miren, los griegos tenían sus doctrinas. La mayéutica, por ejemplo, era una herramienta que especialmente usaba Sócrates, ¿no? En los aeropagos, en esos aeropagos, en esos círculos, ¿verdad? Que ahora ahí donde usted vive, depende, han hecho así, ¿verdad? Han destruido su parque y han hecho un aeropago, ¿no? En medio de ese parque han hecho un aeropago, un círculo, donde la gente se sienta. Bueno, en el tiempo de Jesucristo, así eran los aeropagos. Cuando aparecieron los filósofos griegos, muchos más se ahondaron los aeropagos, donde la gente se iba a sentar y donde el filósofo se aparecía, lanzaba una pregunta al aire y entonces todo el mundo opinaba y después él daba su opinión final. Entonces, las doctrinas de los griegos, ¿verdad? Tenían enseñanzas filosóficas, amor a la sabiduría, se llama filosofía. Sí, pero amor a la sabiduría que no contemplaba en ninguna de sus enseñanzas ni aportes a Dios. Todo era razonamiento, se basaban en la razón,
en lo que ellos pensaban, ¿ok? Pero no en la palabra de Dios, jamás. Cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con la filosofía más arraigada en los tiempos de Jesucristo, por supuesto, y que esas sectas que habían en los tiempos de Jesús. Porque estas filosofías, hermanos, en los tiempos de San Pablo, ya habían hecho un asidero en la sociedad, con doctrinas filosóficos. Se llamaban las pensantes. Entonces, cuando aparece la Iglesia Católica Apostólica y Romana, siglo XI en adelante, ojo, ya en el siglo V, por supuesto, el siglo VI se escoge al primer papa. Vamos a ver un poquito de la historia, ¿no? Que está en la historia. Si no, lea usted, investigue y va a ver. Tiene un poquito de historia para que usted entienda, oye, ¿cómo esto? ¿Y cómo es el otro? ¿Y cómo se origina el Vaticano después? ¿No? ¿Cómo se construyó que todo de oro, etcétera? Y todo tiene un porqué. Porque el Banco Ambrosiano es el banco más poderoso en el mundo entero. Así se llama, Banco Ambrosiano. En el mundo solamente existen 5 bancos poderosos en el mundo que están en 5 países. Uno de esos bancos, el más poderoso, es el Banco Ambrosiano, que está en la Basílica de San Pedro. Los que han ido ahí, yo todavía no he ido, pero por cultura y por lo que he leído sé, ¿no? ¿De dónde tanto dinero? ¿De dónde saca el Vaticano tanto dinero? ¿No? ¿Por qué? ¿Y cómo mantienen a los conventos, a los monjes, a los sacerdotes, etcétera, a los obispos, arzobispos, cardenales, etcétera, etcétera? Todo tiene una razón de ser. Pero yo me voy a esto, a la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina? Vamos a ver eso el día de mañana, Dios mediante. Hermanos queridos, nosotros tenemos que permanecer en las palabras que Cristo nos enseñó. Así sencillo. Crea en la palabra. Vivamos en la palabra. Fíjese, el Señor elogió a un centurión romano, un pagano. Cuando dijo, mira, mi criado está mal, yo lo quiero a este criado porque me ha servido, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, no quiero que vayas, no quiero que lo toques. Solamente quiero que hables. Miren, y Jesús elogió, no aduló, que es diferente. Adulación no se debe adularlos, que es diferente. Jesús, la actitud. Dice, no he hallado tanta fe ni en el pueblo de Israel. No quiero que vayas, dijo, ni tampoco quiero que lo toques. No vayas a mi casa, ni quiero que lo toques. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por tu palabra. Perdónanos, Señor, cuántas veces, yo también te reconozco, cuántas veces hemos leído la Biblia, Señor, hemos predicado, pero no hemos creído en ella. Estamos todavía dudando de tu palabra. Ojalá que se cumpla, ojalá que sí sea, ojalá, Padre, haznos vivir, ayúdanos según tu palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que salga de tu palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. El justo vivirá por la fe, no por lo que ve, sino por lo que cree. Ayúdanos a creer más en ti y en tu palabra, Padre, porque tu palabra tiene poder en sí misma. Tu palabra, vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesucristo. Vamos a declarar poder, vamos a declarar restitución, vamos a declarar prosperidad, vamos a declarar sanidad, vamos a declarar, Padre, bienestar, vamos a declarar bendición, Padre, porque así dice tu palabra. Que en nuestros labios siempre esté tu palabra, Señor. Nunca se apartará de ti ni de tu boca este libro de la ley. Señor, abrázanos fuerte. Haznos hombres y mujeres de tu palabra, no de las palabras humanas, por más sofisticadas que sean estas. Nunca tendrán el poder suficiente ni necesario
para transformar la vida de cualquier pecador o pecadora. Vamos a vivir según tu nombre de Jesús. Amén. Nuevamente un gusto, un placer haber estado con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Un gran abrazo Gracias, para chicos. todos Muchas ustedes. gracias. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Ánimo, un chalón Gracias. para Dios. todos ustedes. Gracias, pastor. Shalom, Grande Pastor Francisco, reflexión. shalom. Gracias a Dios. Bendiciones para todos. Tina, hermano Abelardo. Amén, pastor, amén. Dios Bendiciones lo para bendiga todos. grandemente. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Jorge, ¿no? Bendiciones, Hermana pastor. Damián, hermana Epifania, hermana Flor, hermana Gaby, hermana Maruja, hermana Marina Horta, Gracias, pastor. Gracias. Amiga, Panamá querido, Ecuador querido, Argentina está aquí también, Estados Unidos. Dios los bendiga, Inglaterra. Ánimo. Bendiciones, pastor, desde Carrillo. Colombia, Felicitaciones. querido, y, hermano Trujillo, querido, hermano Daniel Quispe, ánimo, seguimos orando por ti también. Dios me los bendiga grandemente. Usted también, pastor. Shalom. Ana Zoila Calderón. Ánimo, Bendiciones, pastor. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. ánimo, Gisela. De Chile, pastor, bendiciones a usted. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Dios me los bendiga Gracias. grandemente. Muchas gracias, mi querido Pastor Francisco. Dios le bendiga. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído Él tiene la fuerza y te levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús